¿Qué tal, amigos de Noticias de Última Hora? Pese a que existe la posibilidad real de que se llegue a un acuerdo entre Estados Unidos e Irán, Israel sigue siendo la talanquera para este pacto y que termine la guerra en el Oriente Medio de una vez por todas. Y todo indica, al parecer, que Donald Trump sabe que el país de la estrella no está de acuerdo con este consenso para terminar el conflicto y mucho menos que los coaccione a seguir atacando al Líbano y a seguir, haciendo la consecución de la obtención de territorios que serían colonizados por ellos. Trump está a esta hora desesperado y necesita que este acuerdo salga adelante como sea, sí o sí. Él necesita urgentemente que el conflicto termine y que ya todo se quede ahí para que su popularidad no sea más menoscabada en su electorado en Estados Unidos. Y esto de por sí lo puede complicar a él, a Trump y a su partido, el Partido Republicano, para las elecciones de medio término en noviembre. Si todo se va al traste y el país hebreo consiguiera boicotear el pacto con la negociación y que la guerra regrese en el Oriente Medio, sencillamente se complicaría todo el camino a Trump de cara a las elecciones, y Trump lo sabe y está sufriendo bastante. Y no es que estemos especulando o que se esté haciendo una lectura entre líneas, no. Sucedería esto en las últimas horas. Mientras los equipos negociadores de Trump y de Irán estaban tratando de darle vida al acuerdo, Tel Aviv hacía lo contrario en Líbano. Mientras se ajustaban los acuerdos, Israel bombardeaba este 14 de junio Líbano y esto causaba la furia de Trump, y al mismo diario Axios titulaba en la última jornada que Netanyahu no tiene una brizna de juicio, decían desde la Casa Blanca, tras el bombardeo de las FDI en Beirut y en las últimas horas también en Gaza, que pone al borde del abismo el pacto entre Estados Unidos e Irán. Esto pasaba justo cuando estaban a punto de anunciar el acuerdo de paz. Recordemos que uno de los puntos que recarga Irán a Estados Unidos es que Líbano entre en los acuerdos que están sobre la mesa y que se deben de parar de facto los ataques a esta población. Este 14 de junio del 2026, Israel publicaba que había atacado objetivos en Dahiya, en Beirut, y advertía que Israel no tolerará disparos hacia su territorio. Es por esto que Donald Trump insinuaba que Netanyahu había perdido sus cabales y su juicio. Percepción que era emitida desde el entorno de la Casa Blanca, desde las huestes de Donald Trump, pero esto no es lo más relevante, sino que Netanyahu le importa 5 el acuerdo y va a seguir adelante, precisaba el primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu. Lo he defendido hasta el día de hoy, lo seguiré defendiendo en el futuro, con o sin acuerdo. Irán no tendrá armas nucleares ni hoy ni mañana mientras yo sea el primer ministro. Eso no ocurrirá, lo decía en una conferencia de prensa, remarcando que él definiría este asunto como la misión de su vida. Está diciendo básicamente Netanyahu, para un buen entendedor, que mientras él sea el primer ministro no va a haber paz, esa paz que quiere Estados Unidos e Irán. Y siempre ha sido la misma excusa de Irán para estar en guerra, y es la misma retórica que la compró Trump, y por eso está en guerra con los persas. Y ahora que Israel, que ve que su protector ya se cansó de la guerra y que se va a ir al traste con o sin ella, ahora prepara el terreno para cerrarle la puerta a Estados Unidos y dejarlo encerrado con Irán en este camino para que continúe en el conflicto. Es decir, lo que se ve a leguas, a las claras, es que el objetivo de Netanyahu era llevar a Trump a una guerra, y lo consiguió, para hacer a un lado, para sacarlo de la escena del comercio como un competidor principal en el Medio Oriente a Teherán, y esto no lo consiguió. Ahora no quiere que Trump abandone ese barco y se retire luego de 4 meses de guerra y de bajas civiles y de militares, con más de 7.000 muertos, con la economía global súper afectada, los 7.000 muertos por parte de Irán, y un estrecho de Hormuz cerrado, pero que Trump ha tuiteado en el día de hoy desde su red social que la Armada de Estados Unidos ha iniciado operaciones navales para levantar el bloqueo de los puertos iraníes. Era lo que estaba diciendo la televisión estatal de Irán, IRIB. Sin embargo, precisan que los buques que transitan por el estrecho de Hormuz deben seguir coordinándose con el CGRI para cruzar este paso estratégico. Trump declaró este martes que no se cobrarán tarifas a los barcos o buques que pasen por el estrecho de Hormuz. Esto lo dijo durante una reunión con el presidente emiratí Mohammed bin Yasser Al Nahyan, mantenida al margen de la cumbre del G7 que se celebra en la ciudad francesa de Evian. El mandatario también afirmó que la vía marítima se abrirá sin peajes incluso después de los 60 días que duren las conversaciones, que cuando se abra de forma permanente serán sin peajes, reiteró Trump, recalcando que el estrecho se reabrirá
completamente este viernes de esta semana. También se habla que el estrecho de Bab al-Mandeb, que es una de las rutas marítimas más importantes del planeta, se encuentra bajo el control a esta hora de la Guardia Islámica, según lo declara el general de brigada Ismail Khani, comandante del CGRI, a merced también esto de lo que pueda pasar entre Israel y Líbano. Irán no permitirá que sigan atacando, pero que en su defecto Tel Aviv se mofa de decir lo contrario. Afirman que van a hacer lo contrario que sea del acuerdo. El general de brigada Mohamed Akarmia, portavoz del ejército de la República Islámica, afirmó que las Fuerzas Armadas mantendrán el nivel de preparación más alto y reforzarán sus capacidades mientras se implemente el acuerdo en entendimiento entre Estados Unidos e Irán. Si el enemigo viola las disposiciones del acuerdo, volveremos rápidamente y enérgicamente a la situación militar de la región, a las condiciones anteriores del acuerdo, y haremos que el enemigo se arrepienta de su acción, enfatizó Akraminia en una entrevista con medios iraníes, señalando que si bien Irán apoya cualquier entendimiento que sirva a los intereses de la nación iraní, hacer cumplir los compromisos del enemigo requiere poder y vigilancia. El portavoz añadió que existe total desconfianza a esta hora hacia el enemigo, al que acusó de haber bombardeado 2 veces la mesa de negociaciones y de apuñalar la diplomacia por la espalda. Vamos a mantener el nivel de preparación de las Fuerzas Armadas y nunca aumentaremos o dejaremos de aumentar las capacidades defensivas durante el periodo del acuerdo, afirmó. Según Akamnia, los conflictos atravesados por Irán han elevado la confianza de las Fuerzas Armadas, mejorando la condición, coordinación y acelerando la producción interna de los misiles y los drones avanzados. También elogió el sacrificio y el heroísmo del pueblo, que afirmó y obligó a Estados Unidos y a Israel a aceptar las condiciones, añadiendo que las violaciones repetidas traerán una derrota y humillación aún mayores para los agresores. No sabemos a esta hora si aún este acuerdo va a salir bien, si la guerra acabará o retornaremos a ella, amén de lo que pase, vuelvo a insistir, entre Líbano e Israel, porque lo que se ve es a un Irán fortalecido y reclamando la victoria ante Estados Unidos y ante el país de la estrella, aunque no lo quieren reconocer, y están allanando el camino para que Estados Unidos dentro del acuerdo pueda pagar $300 mil millones. Israel y Estados Unidos pues se habrían prometido, Israel y Líbano habían prometido acabar con el régimen de Irán, y el régimen pues sigue gobernando. No ha pasado nada, más Estados Unidos sale con la derrota estratégica y quedando mal con el mundo, y ahora todos los ojos apuntan a lo que va a ocurrir allí en el Líbano. Y ahí estaba el panorama en el Líbano, cuando se suponía que ya no iban a haber ataques de Israel a este país y que iba a ser esto pues lo más importante entre el acuerdo entre Irán y Estados Unidos. Algunos periodistas internacionales aseguran, hablamos de Sanger Engeti, dice que los próximos 65 días serán cruciales y hasta que se firmen los acuerdos finales será la mayor batalla del lobby israelí, que no se detendrán para nada hasta descarrilar el acuerdo y más desquiciados se volverán. Quizás los 65 días más riesgosos de la historia moderna. Para muchos analistas, Tel Aviv ve ese peligro en su plan expansionista en Oriente Medio, y los objetivos que persiguen son muy diferentes a los de Estados Unidos, porque mientras Trump perseguía la popularidad, una guerra corta con ataques certeros, así como pasó en Venezuela, y tomarse la foto y decir que es el más fuerte del mundo, tomar el control de esa nación y sus recursos naturales, Bibi Netanyahu cree y siente el poder y la fuerza de querer acabar con Irán y su liderazgo para acabarlo como un competidor fuerte en la escena regional, y no lo ha podido conseguir. Al contrario, Irán después de esto sale más fuerte y reconfortado. Eso sí, resaltar que China y Rusia han jugado un papel muy importante dentro de todo lo que ha sido la logística y reservas estratégicas militares que le fueron ofrecidas por parte de estas dos potencias mundiales para hacerle frente a Israel y a Estados Unidos en el campo de batalla. Israel tenía en mente acabar con Irán y derrotar a Hezbollah en el Líbano y seguir haciendo el genocidio que está pasando en Gaza, y ese plan pues se ha chocado ahora mismo y es la traba, es la talanquera en las negociaciones para Estados Unidos y Irán. Y esa es, como lo digo, el problema para las aspiraciones israelíes de seguir colonizando tierras. Pero el mismo ministro de la Defensa de Israel desafía a Trump con su acuerdo con Teherán, dice abiertamente que no están de acuerdo. Ben Gvir dice que el acuerdo de Trump no los obliga. Israel no está subordinado a los Estados Unidos y somos un país independiente y soberano. Lo que uno pensaría, sí, en parte tiene razón el funcionario, porque todo lo que se ha mostrado actualmente es que al parecer Estados Unidos no es el que tiene el control, sino que estaba atado a lo que le dijera el primer ministro Netanyahu, y que ya ahora Trump ya vio las cosas difíciles y
quiere salir de esto como sea y no quiere salir peor de lo que está. Dice el ministro israelí que con la obligación es con los ciudadanos de Israel, con las fuerzas armadas y con el pueblo judío, y nuestra obligación histórica es con los judíos perseguidos por miles de años de diáspora y de brindar seguridad a los judíos en la tierra de Israel. Literal, la seguridad, según el ministro, es estar en guerra con todos los vecinos en el Medio Oriente. Eso es lo que se lee entre líneas. Cada vez, dice Ben-Gvir, que nos hemos rendido a la presión internacional a expensas de la seguridad de Israel, hemos pagado un precio en sangre y con intereses. Esto fue cierto en los acuerdos de Oslo, fue cierto en los acuerdos de Líbano en 2006 y en los acuerdos de Gaza que nos explotó en la cara. Afirman que aman a Estados Unidos y agradecen al presidente Trump, pero aún así el Estado de Israel no es una república bananera, lo dice Israel a Trump. Es decir, república bananera es cuando un líder acepta todos los planes de un país al otro cuando quieren entrar en guerra. O sea, bananera es cuando te dicen haz guerra aquí, haz guerra allí, lo callan y solamente se dedican a cumplir órdenes. Ben-Gvir dice que al primer ministro de Netanyahu le ha dicho que cada cruce de decisiones históricas se deben de tomar acciones históricas. Asegura que la posición de él como ministro es clara. No somos parte de este acuerdo que no cuida de nuestra seguridad y no nos obliga de ninguna manera. No es de nosotros este acuerdo, no lo compartimos y no lo vamos a aceptar de ninguna manera, dice el funcionario, que no podemos comprometernos a menos de que se desmantele Hezbollah, que esto se dé. También dice que no podemos retirarnos de cualquier territorio que nuestros combatientes conquistaron y limpiaron de las infraestructuras terroristas. Es decir, limpiar para ellos es acabar con barrios enteros, familias enteras que han sido eliminadas y otras han sido desplazadas. Más de 1.500.000 personas han sido privadas de sus hogares en el norte del Líbano y sus casas han sido arrasadas por las bombas y por todo lo que es la maquinaria de Israel. En el caso de que todo esto termine, pues la familia no puedan volver a retornar a ellas, y dice que no pueden quedarse quietos sin hacer nada mientras que los terroristas disparan hacia territorio de Israel, amenazando que cualquier lanzamiento de drones o disparos por parte de Hezbollah a Israel llevará a más ataques en Dahiyya por parte de la CFDI, y asegura que el pueblo de Israel es un pueblo de 3.000 años y que no le teme a un camino largo. Tenemos fe en el creador del mundo, somos un pueblo fuerte y orgulloso de que el regreso a su tierra tiene que ser así y no tienen intención de bajar la mirada ante los enemigos. Se acaban los días en que los judíos recibían golpes y callaban, eso nunca más. ¿Golpes? Cuando se ve en la lectura que son los efectos o la posición de Israel es el efecto más desestabilizador en el Medio Oriente, y no por su pueblo sino por la misma política de sus gobernantes. De hecho, miren todo lo que ha pasado en Gaza, cuántas familias no han sido eliminadas, cuántos niños, y ahora el proyecto expansionista en Líbano, la guerra con Irán también junto con Estados Unidos, todo con la excusa de las armas nucleares, más cuando ellos sí tienen armas nucleares, y todo lo justifican para bien de Israel y en defensa de Israel, más cuando ellos son los que atacan. Y hasta Trump ya sabe que todo esto es una gran locura y ya no está de acuerdo con lo que hace Netanyahu y está atrapado en ese camino que lo llevó a Israel. Está apurado a Trump para no estar ahí. Ojo, tanto es el desespero que tiene que todo esto termine que pide que otro país incluso se encargue de Hezbollah. Escuchen bien, porque Trump este martes sugirió a Israel que dejara que Siria se ocupe del grupo militarizado chiita Hezbollah. Lo afirmó durante una rueda de prensa con el emir de Qatar, el jeque Tamim bin Hamad Al Thani. Porque para ser sincero, creo que ellos lo habrían hecho mejor, afirmó el mandatario. Además, reiteró su desaprobación ante el ataque de Israel contra la capital libanesa Beirut, lanzado en medio de los esfuerzos diplomáticos de Estados Unidos e Irán. Trump había advertido a Netanyahu que debe actuar con mayor responsabilidad respecto al Líbano, y las declaraciones pues llegan después del anuncio del memorándum de entendimiento entre Teherán y Washington y la resolución del conflicto entre ambos países que se está analizando y se va a analizar en Suiza. Durante una alocución pública, el presidente de Turquía, Recep Tayyip Erdogan, subrayó el lunes que su país hará todo lo posible para apoyar el acuerdo lanzado entre Irán y Estados Unidos, instando a las partes a abstenerse de cualquier discurso o acción que pueda provocar una escalada. En México, estamos hablando de las reacciones de los gobernantes respecto a este posible acuerdo de paz. La presidenta Sheinbaum celebró la firma del acuerdo prevista para el viernes en Suiza, estimó que el cese de las hostilidades tendrá un efecto positivo, un impacto positivo en los mercados petroleros.
Unidos. En Europa también hay voces que expresaron su beneplácito por el memorándum de entendimiento entre Irán y Estados Unidos, que incluye el fin de la guerra de todos los frentes, incluyendo el Líbano. Israel, por su parte, ha solicitado en las últimas horas, dicen los medios allí en Medio Oriente, le solicitó a Estados Unidos compartir el contenido del memorándum de entendimiento entre Estados Unidos e Irán, pero Washington rechazó la petición, es lo que está diciendo N12. Asimismo, el ministro de Seguridad Nacional Ben Gvir canceló su viaje familiar a Estados Unidos por temor a que le denegaran la visa, acudiendo a la embajada estadounidense tras ser informado que tomarían las huellas dactilares antes de que se le expidiera la visa. Posteriormente, tras ser entrevistado por personal de la embajada, canceló el viaje alegando que le preocupaba que la visa no llegara a tiempo. Otros dudaban de que siquiera obtuviera la visa, especialmente después de que se difundiera el video en el que insultaba verbalmente a activistas de la flotilla de Gaza, según fuentes de The Times of Israel. Asimismo, Trump ha dicho que si no fuera por los Estados Unidos de América, Israel no existiría ahora mismo. Toda persona inteligente en Israel lo sabe. Ben Gvir debe estar buscando su teléfono ahora mismo para tuitear algo al respecto, decían los medios allí en Oriente Medio en este día 16 de junio. Abbas Araghchi, por su parte, confirma el inicio de las conversaciones nucleares con Estados Unidos el viernes. Las negociaciones serán llevadas a cabo por Ghalibaf, el presidente del Parlamento iraní, y J.D. Vance, vicepresidente de Estados Unidos. Irán anunció que las negociaciones con Estados Unidos comenzarán este viernes, la firma oficial del memorándum de entendimiento. Asimismo, Araghchi ha mantenido hoy, en martes, un encuentro con embajadores encargados de negocios y jefes de misiones diplomáticas residentes en Teherán, capital persa, para abordar el memorándum de entendimiento que se finaliza entre Irán y Estados Unidos el domingo y que la firma oficial tendrá lugar el próximo viernes. Probablemente el viernes tendrá lugar para determinarse y ese mismo día comenzará una nueva ronda de negociaciones entre las partes, informó al respecto, indicando que la primera etapa, lo más importante de la declaración, como lo decimos, es el fin de la guerra. La decisión la tomamos el lunes por la mañana cuando se finalizó el memorándum de entendimiento y el fin de la guerra será en todos los frentes, incluido el Líbano. Ha explicado que la conexión entre la guerra en el Líbano y la agresión del régimen sionista contra el sur del país árabe con la guerra contra Irán, y que estos dos frentes de alguna manera se unieron y se volvieron interdependientes desde el primer día. Irán consideró el fin de la guerra en el Líbano como un requisito previo para el fin de los ataques contra Irán. Alcanzar un alto al fuego. Declaramos un alto al fuego en todos los frentes, con especial énfasis en el Líbano. Ahora hemos llegado al fin de la guerra y la guerra también debe de terminar en el Líbano, enfatizó Araghchi. El máximo diplomático iraní destacó que, en nuestra opinión, las dos partes de este memorándum son Estados Unidos e Israel por un lado e Irán y Hezbollah por otro. El fin de la guerra es una parte inseparable del fin completo de la guerra. El fin de la guerra no se logrará sin la retirada de las fuerzas israelíes de los territorios que ocuparon en esta guerra. El fin de la guerra también implica el fin de la ocupación. Cualquier ataque militar del régimen sionista contra el Líbano a partir de ahora, así como la continuación de la ocupación del territorio libanés, se considerarán, en nuestra opinión, una violación del memorándum de entendimiento. Ha precisado además el papel constructivo de Pakistán como mediador para establecer la paz en la zona. La madrugada del lunes, el Consejo de Seguridad Nacional de Irán informó a Washington que ultimaron el domingo el texto del memorándum de entendimiento destinado a poner fin a la guerra. Se espera que el acuerdo ponga fin de forma inmediata y permanente a la guerra en todos los frentes, incluyendo el que se levante el bloqueo naval estadounidense contra Irán, las discusiones sobre el levantamiento de las sanciones estadounidenses contra Irán y el programa nuclear del país se llevarán a cabo durante el periodo de negociación de 60 días que, según el canciller iraní, podría extenderse. Irán insiste en que el fin de la guerra en el Líbano constituye una parte inseparable del acuerdo de paz entre las ambas partes. Trump estaría considerando despedir a varios altos funcionarios que se oponen al acuerdo con Irán, incluyendo Pete Hegseth y John McCain. Un alto funcionario estadounidense declaró: el asunto está zanjado. Quienes se opusieron podrían pagar un precio personal, dice el periodista Israel Hayom. El lunes, un acuerdo que fue alcanzado tras varios meses de negociaciones marcadas por una elevada tensión diplomática y militar, incluyendo el reciente ataque israelí contra el Líbano, que estuvo a punto de hacer fracasar el proceso entre Washington y Teherán. Ambas partes declararon la terminación inmediata permanente de las operaciones militares en todos los frentes. El denominado memorándum de entendimiento de Islamabad
Islamabad establece una primera fase de 60 días para avanzar hacia un acuerdo definitivo siempre que Estados Unidos cumpla los compromisos según han señalado las autoridades iraníes. El entendimiento finalizó este domingo por la noche, será firmado oficialmente el próximo viernes en Suiza.